Iniciar su ponencia. ¿Todo me escucha? Bueno, le dejo con secretaría para que usted pueda iniciar su ponencia. En caso de algún soporte, lo hace con la persona que se queda a cargo. No sé si es que me escucha. Licenciado, buenas noches. Sí, bien, bien, doctor. Le dejo el tiempo con su... Ya, me avisa, licenciado, de qué hora iniciamos. Disculpe, no le escucho. Ahora, ¿me logran escuchar ahora? ¿La Sí, me ahora sí se confirman? escucha. Sí, ahora sí, sí, sí se escucha bien. Ya, genial. Bueno, buenas noches con todos los presentes. El día de hoy vamos a ver dos temas principales, pues, ¿no? Lo que es la toma correcta de electrocardiograma y lo que es la evaluación musculoesquelética empleados en en el campo de la salud ocupacional, ¿no? Entonces, conocer ambos temas es muy importante porque eso nos va a determinar a nosotros eh, el manejo del paciente, ¿no? El manejo del trabajador en el área de salud ocupacional. Entonces, con respecto a lo que es el electrocardiograma. El electrocardiograma en sí es un registro, ¿no? Un registro indirecto que se va a documentar en un papel de la actividad cardíaca que se da en el corazón. Entonces, la actividad cardíaca, que es específicamente una descarga eléctrica, tiene una secuencia, tiene un inicio y tiene un fin, en un cierto periodo de tiempo, pues, ¿no? Entonces, esto se va a ver reflejado en el electrocardiograma, como podemos ver ahí en la imagen, pues. Se transmite a través de unos cables a un equipo y este equipo nos emite unas ondas y que se ven reflejadas en el papel y a raíz de eso nosotros podemos evaluar si está correctamente tomado o no, si la forma de las ondas son las adecuadas, no son las adecuadas, si es un paciente normal o no, tiene alguna patología o está desarrollándola en ese momento o tiene alguna secuela, pues, ¿no? Entonces, eh, la forma de tomarlo, el electrocardiograma, depende del orden que uno debe tener, de los pasos que uno debe seguir. Entonces, tomando las precauciones ideales, nos va a ayudar a tener un buen electrocardiograma, ¿no? Para al final tener un buen diagnóstico cardiovascular. Ahora, el corazón en sí tiene, de manera general, pues por anatomía sabemos que tiene cuatro cavidades, principalmente son dos aurículas y dos ventrículos, que ambos están separados no por los tabiques. Su funcionalidad del corazón es contráctil, ¿no? Porque debido a que tienen células contráctiles y funcionar como una bomba para que puedan distribuir la sangre previamente oxigenada en el pulmón hacia la parte periférica, pues, ¿no? Entonces, la contracción del corazón va a depender de la electricidad y el estímulo eléctrico. ¿Y esto quién lo va a dar? Las células especificadas, que esas se encuentran en el nodo sinusal, en donde inicia la descarga eléctrica. Y las que reciben esta información son las células contráctiles, el músculo cardíaco, pues, ¿no?
Entonces, cuando estos trabajan en orden y en secuencia, no va a haber ningún problema. Cuando uno de los dos falla, vamos a ver alteraciones en el electrocardiograma. Eh, de manera general, vemos que la distribución de la parte eléctrica del corazón nace en el nodo sinusal, donde tenemos las células especificadas. Son células que tienen ya dentro de su funcionalidad, iniciar lo que es una descarga eléctrica de manera secuencial, ordenada, ¿no? Esto es transmitido al nódulo auriculoventricular y luego de este nódulo auriculoventricular es transmitido a través del haz de His, que se va a través del tabique interventricular. Y posteriormente se va a lo que es a la rama derecha y a la rama izquierda, que finalmente termina lo que es en una contracción cardíaca, ¿no? Entonces, dentro de la conducción que se da específicamente en este sistema eléctrico a través de estas fibras, vamos a ver que participan diferentes, digamos, zonas del corazón que ya están destinadas a realizar una descarga eléctrica o recibir un estímulo para que puedan continuar. Incluso desde cuando vemos que falla un cierto nódulo, toma la posta, por decirlo así, el siguiente nódulo. Por lo general, el nódulo auricular o sino auricular es el que inicia la descarga eléctrica y continúa el nódulo auriculoventricular. Hay casos que el nódulo sino auricular o auricular no realiza esa descarga y la que lo inicia es el nódulo auriculoventricular. ¿Cómo lo podemos ver? Mediante un electrocardiograma. Entonces, eso nos ayuda a nosotros para conocer si es que hay infartos previos o no, ¿no? Porque puede haber un infarto justo de la aurícula derecha y es por eso que ese nódulo no funciona. Y el que comanda todo es el nódulo auriculoventricular. Incluso también se ha visto que a veces el nódulo auriculoventricular falla y el que comanda todo es el haz de His. Entonces, pero ya son más complejas la sintomatología del paciente que se van a evidenciar, pues. La propagación normal de la actividad cardíaca es de derecha a izquierda, de la parte más cefálica a la parte más caudal, pues, ¿no? Entonces, esto se va a ver reflejado en los cambios de la contractibilidad de cada área. No se puede dar de manera secuencial o de manera simultánea toda la descarga porque si no, no se podría dar el vaciamiento de cada aurícula o el vaciamiento de cada ventrículo. Es por eso que inicia lo que es en las aurículas, baja a los ventrículos, o se contrae el ventrículo y nuevamente vuelve a una etapa de repolarización para que pueda entrar nuevamente a la secuencia. Entonces, esto nunca se detiene, no es algo que lo podamos controlar, sino es ya solo se da estas contracciones cardíacas a raíz de las descargas eléctricas, ¿no? Entonces, después de una despolarización que se da de todo este músculo cardíaco, iniciamos lo que es una repolarización para nuevamente se pueda dar otra descarga eléctrica y nuevamente entrar en otro ciclo, pues, ¿no? El más importante de todos es cuando hay la comunicación del nódulo auricular al nódulo auriculoventricular. Esto lo va a comandar y el tiempo que va a transcurrir es ideal para que pueda darse la contracción de los mismos ventrículos. ¿Y cómo se va a dar la contracción los ventrículos, ya sea del derecho y el izquierdo? A través del haz de Hispo, ¿no? Que estos van a descender por la parte central de lo que es el tabique interventricular y se vayan a las partes laterales para generar la contracción cardíaca. El electrocardiograma tenemos que conocer términos. Uno de los principales términos que tenemos que conocer es la electrocardiografía. Es el registro de los impulsos eléctricos que se generan en el corazón en un papel, pues, ¿no? En papel milimetrado. El electrocardiograma es la representación gráfica del movimiento eléctrico, ¿no? Que se da del vector, como mencionaba, de la derecha a izquierda, de caudal
de cefálico a caudal, pues, ¿no? Y es una forma esquemática para mostrar la fuerza y la dirección del impulso, porque esto nos va a conocer el eje correcto que tiene el corazón, va a ser muy importante y aquí eso nos va a determinar, por ejemplo, las destrocardias, cuando el corazón está, la punta del corazón está dirigida al lado derecho, o las insuficiencias cardíacas también, o las hipertrofias cardíacas, porque estos van a variar en el eje. Entonces, eso se va a ver reflejado en los cambios de posición, de tamaño de las ondas que son registradas, ¿no? En el papel milimetrado. Para que sean trasladados estos impulsos eléctricos al equipo, se necesitan electrodos. Y estos son los dispositivos sensitivos, ¿no? Que captan la actividad eléctrica que ocurre bajo ellos. Estos electrodos tienen que estar en contacto, digamos, con la piel a través de un gel que ayuda a transmitir esta actividad eléctrica, pues, ¿no? Por lo general, son 12 derivaciones. 6 son estándar y son 6 precordiales. Entonces, las 6 estándares por lo general ya lo conocemos. Muchos si es que han rotado por los hospitales, hemos visto que se los colocan estos electrodos eh, en los miembros superiores e inferiores del paciente, a diferencia de las precordiales que se ubican en la área del hemitórax anterior, en el lado izquierdo, específicamente a nivel de donde se encuentra el corazón, pues, ¿no? La ubicación exacta de cada electrodo es muy importante conocerlo porque eso va a determinar un buen examen de electrocardiograma, pues, ¿no? A veces nos podemos equivocar incluso en la posición o ponerlo tal vez, digamos, en un lugar que no es el correcto, no se va a reflejar con la misma intensidad o va a cambiar el tipo de onda. Entonces es muy importante conocerlo. De las precordiales, pues se menciona como B1, B2, B3, B4, B5, B6. En sí hay muchas más derivaciones que se le pueden tomar, pero esas son las más conocidas y las que siempre vamos a estar en contacto o no con los pacientes para realizarlos. Este equipo que vemos acá es cambiante. Antes no solo nos reflejaba ondas nada más y el personal de salud ya tenía que interpretarlo, pues, ¿no? Ahora ya hay equipos que te dan hasta el diagnóstico. El diagnóstico, la frecuencia cardíaca, incluso nos dan hasta todas las derivaciones en una sola tira. Porque hay equipos que también nos dan por cada papel que va imprimiendo, nos va sacando un tipo de derivada, ¿no? Entonces, ahorita los equipos más modernos ya nos entregan completos, pues, en una sola plancha todas las derivadas. Y eso nos ayuda bastante porque podemos comparar y ver la evolución y ubicarlo eh, en dónde está el problema cardíaco. Hay equipos que actualmente ya que necesitan simplemente conectarlo al paciente y automáticamente realizan todo el procedimiento desde el registro correcto, la medición de la frecuencia cardíaca, el diagnóstico e incluso ya son enviados a través, ¿no? de internet, pues, ¿no? Que nos ayuda bastante a nosotros. Antes teníamos que hacer el recorte del papel y luego eso informar al médico, pues, ¿no? Pero ahora ya nos ha facilitado mucho el trabajo. Estos equipos que ya son conectados directamente a las, a las historias clínicas digitales, que es muy importante ahora conocerlo. Entonces, el electrocardiograma, para tomarlo correctamente, como los mencionaba, necesitamos materiales. Los materiales van desde lo más básico, pues, ¿no? Tener lo que es el papel, el gel conductor, que es muy importante, porque se cancela la resistencia entre la piel y los electrodos para que se pueda transmitir correctamente. Los electrodos, las pinzas, los chupones, el alcohol, el algodón, el equipo mismo, el electrocardiógrafo, ¿no? Entonces, como podemos ver en la imagen, tenemos dos tipos de electrodos, pues, ¿no? Las pinzas y los chupones.
Los chupones son los que se utilizan, se ubican en la área precordial y, y las pinzas son las que son ubicadas en las extremidades del cuerpo, pues, ¿no? Cada color ya nos indica por lo general una posición, como también dentro de las mismas pinzas vienen descritos la ubicación, ¿no? Porque a veces hay variaciones en algunas marcas, entonces, pero ya nos viene en siglas en inglés, ya nos viene en qué brazo o pierna se va a ubicar, pues, ¿no? Ah, los chupones sí son indeterminantes, no tienen por lo general un orden, ¿no? No hay que tenga uno, dos, tres, ¿no? Sino lo pueden cambiar los cables sí que se conectan, esos sí tienen un orden. Por eso que cambian de color como lo podemos ver acá. Entonces, otro de los materiales que necesitamos es papel milimetrado, el papel de registro. Este sí es estándar y es para todos los electrocardiogramas que se toman. Entonces, conocer la funcionalidad o conocer cómo lo utilizamos es muy importante, ya que estos se miden en tiempo, en tiempo y en intensidad, por decirlo así, ¿no? Los milivoltios lo que es, y lo otro es en segundos, pues, ¿no? En la parte vertical es lo medimos en milivoltios, lo que nos va a dar la intensidad de la onda. A diferencia de manera de izquierda a derecha, eso horizontal nos va a medir en tiempo. Entonces, esos dos datos van a ser importantes para nosotros conocer eh, el tiempo que genera la formación de una onda y la intensidad que se da. Por lo general, 5 milímetros, o sea, un cuadradito, es igual a 0,20 segundos. Cada cuadradito es un milímetro. Entonces, al sumarlo, nos da 5 milímetros y esto de manera horizontal lo convertimos a 0,2 segundos. Y de manera vertical es en milivoltios, que es un milímetro de altura, o sea, un cuadradito es igual a 0,1 milivoltios. Entonces, esa es la forma correcta de cómo debemos conocer la lectura de este papel milimetrado. El tiempo que va a correr o va a imprimir, por decirlo así, en el electrocardiograma es variante, pero esa variación va a generar alteraciones, lo que es en el tamaño de la onda. Por eso que hablamos de una velocidad estándar que viene ya para todos los electrocardiógrafos, que es 25 milímetros por segundo. Entonces, esto como equivale, un milímetro de ancho es igual a 0,04 segundos, que es la velocidad que va a haber, que va a generar la onda. Entonces, todos los electrocardiogramas vienen ya programados con esa velocidad. Y siempre es importante revisar los que estén en esa velocidad, porque si cambian de velocidad, va a cambiar completamente la lectura del, digamos, de las ondas en este papel milimetrado. Los pasos para tomar un electrocardiograma son bien simples. Son bien simples, tan simples como el lavado de manos, ¿no? Principalmente siempre tenemos que identificar al paciente. Identificar al paciente nos va a ayudar a, a no equivocarnos en la toma de exámenes innecesarios. O a veces los pacientes se equivocan de lugar y terminan formando cola en un examen que no deben realizar y nosotros, pues como lo vemos en la cola, le tomamos el examen y perdemos tiempo, ¿no? Entonces, identificar al paciente, conocer el diagnóstico del paciente es muy importante también, ¿no? Una vez que nosotros ya conocemos eso, explicamos el procedimiento que se va a realizar. Todo procedimiento que se va a realizar a un paciente siempre tiene que explicarse. De la mano va con un consentimiento informado. Imaginemos que es una menor de edad, 15 años, que el médico ha indicado que le tomen un electrocardiograma. No pueden entrar solos, mucho peor si son varones, y entren en la habitación donde se toma el electrocardiograma solos con el paciente, pues se puede prestar para malas interpretaciones y también incluso eso puede afectar lo que es nuestra carrera profesional. Por eso que explicar el procedimiento al paciente
de manera general, clara y sencilla es muy importante, ¿no? Porque a veces hay pacientes que tienen miedo, ¿no? Dicen, me van a hacer algún corte o algo, pues, no me van a dar alguna descarga eléctrica, no, no quiero hacerme el procedimiento. Entonces, explicarle le va a ayudar a tranquilizarse para que lo puedan eh, realizar correctamente el examen. Preservar la intimidad del paciente, esto más enfocado en la parte de las mujeres, porque tienen que liberar la ropa, ¿no? Del torso, de esta zona, para que se pueda realizar el examen correctamente. En el caso de los varones, no, bueno, no hay mucha dificultad, ¿no? Antes de realizar cualquier procedimiento, siempre hay que lavarnos las manos, pues antes y después, ¿no? Por lo general, debemos utilizar guantes. Los recomendables son los guantes limpios, nada más. Verificar el equipo y los instrumentos que necesitamos, no los materiales. Y es lo que les hablaba y nuevamente verificar la velocidad del electrocardiógrafo, pues no que es 25 milímetros por segundo. Como vamos a entrar en contacto o vamos a hacer una lectura de la parte eléctrica del corazón, es muy importante retirar cualquier objeto que pueda conducir alguna descarga eléctrica o alterar la dirección, digamos, de la descarga eléctrica. Porque a veces tienen anillos en la mano derecha y como vemos, la descarga eléctrica es de derecha a izquierda y los anillos tienden a alterar esta descarga, pues sí se ve distinto en lo que es en el electrocardiógrafo. Entonces hay que retirar de preferencia todos los elementos metálicos. Importante conocer si tienen marcapasos o no tienen marcapasos los pacientes, porque eso también para tener en cuenta al momento de realizar la lectura, ¿no? Acomodar al paciente. La posición ideal es como la que vemos en la foto, posición de cúbito supino con las piernas separadas. Exponer las zonas anatómicas necesarias, pues no lo vamos a sacar toda la ropa al paciente, con que tengamos libre lo que son las partes distales de los miembros superiores, las partes distales de los miembros inferiores y tengamos la parte del tórax anterior es suficiente. Eh, Hay pacientes que tienen bastante vello en la parte del tórax. Hablamos de los hombres, pues, ¿no? Entonces es necesario rasurar la zona donde se va a colocar los chupones para que entren en contacto directamente con la piel. Limpiar la piel del paciente con alcohol y colocar el gel, ¿no? Entre los electrodos, que eso nunca no debemos olvidar, porque si no lo ponemos gel, no va a haber una buena lectura correcta de la parte eléctrica del corazón. Conectar los electrodos en los sitios adecuados para el registro de las derivaciones correspondientes. Indicar al paciente que debe quedarse quieto y no hablar para no interferir con el trazo. Pues, el movimiento de cualquier parte de nuestro cuerpo de manera voluntaria va a verse reflejado en cambios en la formación de las ondas. Entonces el paciente tiene que estar tranquilo, esperar, son segundos nomás lo que se espera para que se pueda hacer el registro y no le va a ocasionar ningún problema, ¿no? Entonces cuando el paciente está tranquilo, realizar el procedimiento. Luego de que terminamos de realizar el procedimiento, rotulamos el examen con los datos del paciente, con la fecha del paciente, con la fecha que se está tomando, digo, el examen y la hora que se está realizando. Y quién lo está tomando el examen también es muy importante. Entonces, luego retiramos los electrodos, hacemos la limpieza del gel que dejan estos electrodos, eh, limpiamos los equipos y lo dejamos listos para el siguiente paciente, pues, ¿no? Después de acabar todo procedimiento, siempre hay que lavarnos las manos. Una vez que acabamos este procedimiento, nuevamente volvemos a rectificar que estén los datos del paciente. Es muy importante el nombre, la edad, la fecha, la hora y la persona quien lo toma el electrocardiograma. Esto nos va a ayudar para cualquier duda que tengamos al momento de leer el electrocardiograma, pues tal vez hay variaciones, lo tomamos un examen el día de ayer y lo tomamos otro examen el día de hoy y vemos una variación abismal, por ejemplo, un infarto que se puede dar, pues, ¿no? Entonces, pero no sabemos la fecha exacta cuando ha sido tomada, la hora, entonces eso nos va, este, a dificultar los diagnósticos. Es muy importante conocer la hora y la fecha, en este caso, ¿no? De estos exámenes.
Factores que debemos a considerar que tenemos que tener presente que pueden alterar la realización de este examen, pues, ¿no? Propiamente del paciente, lo que les hablaba yo el vello, pues, ¿no? Hay que retirarlo del paciente cuando tienen bastante en la parte anterior. El temblor muscular, la ansiedad, el frío, las lesiones de la piel, por ejemplo, los queloides también afectan la lectura de la toma correcta del electrocardiograma, pues, ¿no? La utilización de metales, los anillos que les mencionaba, relacionados con el equipo, cuando los equipos no están calibrados, no están en un buen estado, no vemos la velocidad de que es 25 milímetros por segundo, la falta de papel, el estado de los cables, a veces los cables están rotos y hacen falso contacto y eso genera una formación de ondas también en el electrocardiograma y lo vamos a tomar como algo patológico, pero al final es por los cables, ¿no? que se está dando. La tensión y la sujetación de las derivaciones de las extremidades, de las pinzas. A veces la ubicación incorrecta de estas pinzas nos altera el resultado. Es por eso que en cada una de las pinzas viene específicamente dónde deben colocarse como para a manera de recomendación o de recordatorio, pues, ¿no? Entonces, la colocación de las derivadas en las extremidades eh, en todos los equipos te vienen en inglés, con RL, LL, RA y LA. Entonces, el RL es lo que es pierna derecha. Así como lo vemos en la imagen, esa es la posición donde siempre tienen que ubicarlo, justo por encima de los tobillos. Entonces, en esa parte se tiene que ubicar estas pinzas. Lo que es en la pierna izquierda es igual, la misma posición de la pierna derecha, solo cambia en la ubicación de la pierna, pues, ¿no? Y los brazos es justo en la articulación de la muñeca. Entonces, al ubicarlo correctamente, estas pinzas, ya tenemos más del 50% del examen realizado correctamente. Luego tenemos las derivadas, que son las precordiales, pues, ¿no? La primera que siempre tenemos que ubicar es la B1, la que se ubica en el cuarto espacio intercostal derecho, en el borde external derecho. ¿Cómo nos ubicamos en esto? Empezamos desde la zona de la clavícula a contar los espacios. Cuando contamos los espacios desde la parte de la clavícula hacia abajo, esa es una forma de recordatorio y no equivocarnos en la toma correcta. Siempre vamos contando los espacios y no nos vamos a equivocar. Siempre, por lo general, está, digamos, a nivel del borde external derecho y en el espacio intercostal, en esa zona es donde se ubica siempre. Y siempre lo vamos a palpar. Si ustedes están ahorita, pueden palparse los espacios intercostales y van a ver que son fáciles de ubicar. Simplemente lo que necesitamos es la práctica. El B2 es en el lado opuesto, en el cuarto espacio intercostal izquierdo, borde external izquierdo. Entonces podemos ubicar, ya sea contando nuevamente de arriba hacia abajo, desde la clavícula hacia abajo, o simplemente nos trasladamos al lado opuesto de B1. En el borde lateral digamos, del esternón, lo ubicamos. Luego pasamos a ubicar la B4. B4 es en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular. Pues por lo general está ubicado a nivel del pezón, B4. Entonces ubicamos la línea media clavicular, bajamos y contamos los espacios intercostales y ubicamos. Y luego de B4 ubicamos B3. B3 está entre el espacio entre B2 y B4, siempre. Trazamos una línea de manera oblicua y en la parte media es donde colocamos B3. B5 es el quinto espacio intercostal izquierdo, línea media anterior axilar. Ubicamos la zona axilar, la parte anterior, ubicamos el espacio intercostal número 5, que es lo mismo que es B4, solo que cambia la posición de la línea. Aquí es medio clavicular y aquí es línea anterior axilar. Y B6
viene a ser también en el mismo espacio intercostal, en el quinto espacio intercostal izquierdo, pero es en la línea media axilar. Entonces, como nos damos cuenta, las tres últimas derivadas solo cambian la posición con respecto a la línea, porque en el espacio es el mismo. Entonces, con que ubiquemos B1 y B4, téngalo por seguro que las demás de manera sencilla lo vamos a poder ubicar, pero siempre tienen que estar colocadas correctamente. Una vez que ubicamos, nuevamente volvemos a repasar para ver si están colocadas correctamente, porque una posición inadecuada va a cambiar los ejes en las ondas que se van a registrar en el electrocardiograma. Entonces, esto es lo que les mencionaba yo en su momento. La velocidad del electrocardiograma es de 25 milímetros por segundo, pues, ¿no? De manera vertical, un milímetro mide un milímetro y de manera horizontal vemos que igual un milímetro, pero esto equivale a 0,04 segundos, que cuando sumamos un cuadrado grande, como lo vemos acá, 0,20 segundos. Entonces, un electrocardiograma normal es como vemos en estas ondas de acá, donde hay una onda P, un segmento QRS y una onda T. Entonces, esto es lo normal que debemos siempre encontrar, ¿no? Los elementos del electrocardiograma. Acá vienen lo que son las ondas. Las ondas vienen a darse por acciones eléctricas o es el reflejo eléctrico que se da específicamente en el corazón, lo que se traducen en ondas, pues, ¿no? La onda P es la despolarización de la zona auricular, o sea, cuando inicia la descarga eléctrica en el nodo auricular y se pasa al nódulo auriculoventricular, existe una despolarización auricular. Por lo general inicia por la auricular derecha y luego continúa con el lado izquierdo. Y eso se ve reflejado en la onda P. El segmento PR entre la onda P y la onda R es el segmento isoeléctrico. En el segmento QRS es la despolarización ventricular, QRS. ¿Por qué vemos diferentes ondas? Es por la forma que va avanzando la descarga eléctrica. Por eso que lo agrupan en un complejo QRS, un conjunto de ondas, ¿no? A diferencia que la despolarización de auricular es solo una onda nada más, que se da casi de manera simultánea a ambas aurículas. A diferencia de los ventrículos, sí hay una pequeña variación, es por eso que vemos ese complejo QRS. Luego tenemos la onda T, que es la repolarización de los ventrículos, donde se vuelve a preparar nuevamente para una nueva descarga eléctrica, ¿no? Las ondas y los complejos. El electrocardiograma normal consta de cinco ondas. Bueno, onda P, Q, el segmento QRS y la onda T. La onda P, lo que les mencionaba yo, implica la contracción de ambas aurículas. Cuando se va a desencadenar justamente en esta zona la descarga eléctrica del nodo auricular, se va al nódulo auriculoventricular. Cuando pasa esto acá hay una descarga eléctrica, una contracción de ambas aurículas que se tiene que dar para el vaciamiento de la sangre hacia los ventrículos. Bueno, el segmento QRS representa la contracción ventricular. Entonces tenemos lo que es hacer el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. En el caso del derecho, lo que va a generar la contracción y la sangre va a ser llevada hasta la zona pulmonar para que se pueda oxigenar y luego y regresar nuevamente por la aurícula izquierda. Y en el caso del ventrículo izquierdo, vamos a ver que la contracción de este ventrículo va a generar la distribución de la sangre oxigenada a toda la periferia, pues, ¿no? Y la onda T representa la relajación de ambos ventrículos. Cuando se da la relajación de ambos ventrículos es cuando va a comenzar a llenarse nuevamente las aurículas para nuevamente iniciar la otra contracción cardíaca. ¿Por qué la relajación de las aurículas no se registra en el electrocardiograma? Si vemos que el primer evento que se da es la contracción de las aurículas, seguido de la contracción de los ventrículos, en el momento que se está dando la contracción de los ventrículos, las aurículas ya se están llenando nuevamente de sangre. Entonces, eso inicia justo cuando ya se va a dar la descarga o el vaciamiento de ambos ventrículos. Es por eso que se ve enmascarado por cemento QRS.
La interpretación del electrocardiograma en la parte de la salud ocupacional es para conocer si hay afectaciones cardíacas propiamente del paciente, para ver qué tipo de actividades pueden realizar. Imaginemos que un paciente pues tiene más de 3 o 4 infartos que le ha dado. No lo podemos poner, digamos, a trabajar en el área donde dependa de su accionar la vida de muchos pacientes. Uno de los casos son los conductores. A veces hay pacientes que, digamos, tienen problemas cardíacos y aún así les ponen en esa área a trabajar, a laborar, y les da un paro cardíaco, pues no van a poder manipular lo que es, eh, digamos, el bus o el camión que estén manejando, pues no, y va a generar un accidente. La diferencia es que si ese paciente trabaja en área administrativa, pues va a estar en compañía de más trabajadores. Su accionar o la enfermedad que se desencadena en ese momento no va a generar complicaciones en otras personas, simplemente en el mismo paciente. Entonces, eso nos va a ayudar bastante a nosotros, bueno. Entonces, dentro de la interpretación del electrocardiograma, siempre hay que buscar una estandarización, o sea, algo común entre todos y la forma fácil y factible de poder interpretar estos electrocardiogramas. Nosotros tenemos que revisar siempre en el extremo de cada tira de electrocardiograma si está presente este cuadradito. Este cuadrado es de estandarización, que debe ser de 10 milímetros de altura y de 0,20 segundos de ancho, o sea, 5 milímetros. Si nosotros nos ponemos a contar, acá tenemos un cuadradito, luego tenemos 4 cuadraditos más, suman 5. En total, eso es 0,04 segundos por 5 nos da 0,20 segundos, pues, ¿no? Entonces, eso es normal. Y la altura, nos ponemos a contar hacia arriba, nos da 10 cuadraditos, que es 10 milímetros. Entonces, eso es normal. Si nosotros vemos que este de acá no tiene la altura y la anchura ideal, entonces está tomado incorrectamente. ¿Cuándo se ve alterado esto de acá? Cuando no tiene una buena velocidad. Puede estar en 30 milímetros por segundo, o tiene o 15, o 10, o los cables no están conectados correctamente, ¿no? ¿Cómo determinamos la frecuencia cardíaca? Por lo general, ahorita los equipos ya nos salen, ya nos arrojan lo que es la frecuencia cardíaca. Pero como todo equipo se puede equivocar, pues, ¿no? Entonces nosotros está en interpretarlo correctamente. El ritmo regular, la frecuencia regular es 1500 entre el intervalo RR. ¿Qué se refiere entre el intervalo RR? ¿Cuántos cuadraditos hay? Por ejemplo, si la frecuencia cardíaca normal es 60 a 100, entonces eso equivale a 15 a 25 de 15 a 25 cuadraditos en promedio, ¿no? Entonces es lo que debemos contar entre R y R. Entonces, si mide imaginemos 15 cuadraditos. Entonces lo dividimos 1500 entre 15. Entonces nosotros contamos acá, a grosso modo, mira, son 5, 10, 15, entre pico y pico. ¿Por qué tomamos RR? Es de manera de estandarizar la lectura correcta, porque sí podemos tomar cualquiera de las ondas, pero para estandarizar y para ver que se vea reflejado las alteraciones en el ritmo, se toma lo que es dentro del segmento QRS a RR. Y siempre vamos a dividir eso de acá y eso nos va a dar lo que es la frecuencia cardíaca que tiene ese paciente. Ahora, esto se va a ver alterado cuando hay pacientes que tienen arritmias. Entonces ahí tenemos que sacar un promedio. Un promedio de ubicar digamos, los intervalos CRR más similares posibles que se encuentren para poder sacar la frecuencia cardíaca. Ahora, esto debe ser comparado con el pulso que se debe tomar. Entonces, ambos nos va a ayudar a nosotros para ver qué problema cardíaco se está dando. Imaginemos que este paciente tiene 100 latidos cardíacos por minuto. Cuando lo vamos a palpar el pulso, pues encontramos 50. ¿Qué significa eso?
que todas las contracciones cardíacas que se están dando del corazón no están siendo efectivas. Están una de dos, una es la que sirve y la otra no. Pues un problema de insuficiencia de válvulas, por ejemplo, eso también se da. Es por la alteración, la discordancia que existe entre la frecuencia cardíaca del electrocardiograma y el pulso cardíaco, pues, ¿no? El ritmo. Las características del ritmo sinusal son por la onda P, antes de cada complejo QRS. ¿Quién nos marca el ritmo? Es la onda P, porque recuerdan que ahí es el que donde se desencadena la parte eléctrica con el nódulo auricular y es la despolarización de las aurículas. Por ende, se ve reflejado con la onda P. El intervalo PR debe ser normal y constante, o sea, no debe haber variación. Por ejemplo, acá tenemos un intervalo RR irregular. Mire, si contamos acá son más o menos uno, 2, 3, 3 cuadraditos y medio más o menos. 3 cuadrados y medio, o sea, de 5 cuadraditos pequeños cada uno. A diferencia que acá tenemos uno, 2, 3, 4, 5 y 5 y medio. Hay una variación. Nos vamos a este uno, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 7 cuadrados. Entonces hay una variación. Conforme va avanzando, se van alargando esos intervalos. Puede ser un bloqueo de rama que esté provocando, pues, ¿no? Entonces, la morfología de la onda P debe ser normal y positiva en la derivada uno y en ABF. Esto siempre tienen que ubicar. Para conocer si se ha tomado también correctamente, nos vamos a estas derivadas y la onda P tiene que ser hacia arriba. Si trazamos una línea horizontal, todo lo que es hacia arriba es positivo y todo lo que es hacia abajo es negativo. Cuando hablamos de positivo es cuando la onda va a estar por encima de esa línea, o sea, formándose de manera superior a esta línea. El eje es lo que nos importa a nosotros para conocer patologías como, por ejemplo, las insuficiencias cardíacas, las hipertrofias, las desviaciones que existen, ¿no? A veces, o la posición misma del corazón. Entonces, eso es lo que nos va a guiar a nosotros, es el eje, pues, ¿no? Del corazón. Esto a veces se ve variaciones, por ejemplo, en los taponamientos cardíacos, en los hemoneumotórax, hemotórax. Entonces, eso nos va a ayudar bastante. Ver la derivación P1 y la derivación ABF para lo que es el eje eléctrico del corazón. Ambas derivadas normalmente el complejo QRS es ascendente, o sea, ¿qué se refiere positivo? Vamos de manera horizontal, una línea horizontal y nos damos cuenta que hacia arriba está lo que es la onda. Entonces es una onda positiva. Entonces eso es lo normal. Pero si encontramos hacia abajo, o sea, la onda, jalamos una línea horizontal y encontramos hacia abajo, ya es una desviación del eje hacia el lado derecho. Pues una insuficiencia cardíaca lo puede explicar, pues, ¿no? La desviación del eje al lado izquierdo, cuando es demasiado marcado, una onda muy positiva, por decirlo así, entonces eso va a generar una patología, por ejemplo, la hipertrofia. Eh, las alteraciones de cada una de estas ondas se van a ver reflejadas lo que es en el electrocardiograma, pero para manera general, nosotros siempre debemos conocer el eje normal, que eso nos va a ayudar bastante. Ya la interpretación lo realiza por lo general los médicos, pues, ¿no? Y ayudándonos de ciertos exámenes, por ejemplo, una ecocardiografía nos ayudaría bastante, pues, ¿no? Para determinar también las patologías. La morfología de la onda P. La onda P representa la despolarización auricular, de derecha a izquierda, como les mencionaba, y la primera que se despolariza es la aurícula derecha. Este proceso toma más o menos de 0,008 a 0,11 segundos, o sea, de 2 a 3 cuadraditos, que ese es el tamaño que va a tener siempre la onda P. La morfología de la onda P se aprecia mejor en qué derivada, en la derivada 2, y se contrarresta con la derivada B, o sea, la derivada número 6.
Por ejemplo, el concepto para lo que es o conocer la frecuencia cardíaca va a partir, como les mencionaba yo, de la velocidad. Si nosotros queremos hacer la interpretación y no vemos que esta velocidad sea la correcta, pues vamos a estar haciendo una medición incorrecta, porque estos parámetros que les mencionaba yo, de dividir en 1500 entre la cantidad de cuadraditos que hay, eso es dependiente de esta velocidad. Por eso que tiene que ajustar siempre a 25 milímetros por segundo. Entonces, 1500 milímetros es en 60 segundos, es en un minuto. Es el ritmo que va a circular este papel durante un minuto. Entonces, si nosotros queremos interpretar nuevamente acá esta frecuencia cardíaca, contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 más un cuadradito acá, 5. Total suma 6. 6 cuadrados grandes por 5, 30. En total tenemos 30 cuadraditos pequeños entre intervalo RR. Entonces dividimos 150 entre 30 y nos sale la frecuencia cardíaca. Ahora, por ejemplo, aquí otras variaciones. Si encontramos solo 5 nada más cuadraditos, nos saldría 300. Estamos hablando de una taquicardia. Sí. Una taquicardia, pues, ¿no? A veces hay pacientes que se evidencian hasta 400, 500 llegan a encontrarse lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? La regla de los 300 es una forma de manera rápida, por decirlo así, de procesarlo, ¿no? Se toma el número de cuadrados grandes entre los complejos QRS y se divide por 300. El resultado será aproximadamente la frecuencia cardíaca. Es un método rápido que sí se puede utilizar. Por lo general yo opto el primero, 1500 entre la cantidad de cuadraditos. Lo que a veces estar contando cuadrito por cuadrito a algunas personas les dificultan, pero eso ya depende de la práctica, ¿no? El número de cuadrados grandes equivale a cada frecuencia cardíaca. Pues un cuadrado grande, o sea, de 5 cuadraditos pequeños, equivale a 300 latidos cardíacos por minuto. Entonces, si contamos 5 cuadraditos, pues 60. Pues nosotros regresamos acá, por ejemplo, aquí cuántos cuadrados grandes hemos contado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nosotros aplicamos esta técnica de 6 cuadrados grandes, entonces, ¿cuántos tendríamos? 50 la frecuencia cardíaca. Y si aplicamos la técnica de acá, 150 entre 30 cuadraditos pequeños que hay, también nos sale 50. Entonces es una forma abreviada. Pero esto no nos va a ayudar tanto cuando son ritmos irregulares de los pacientes. Entonces, la frecuencia cardíaca es dinámica, es variante. Desde que un ritmo normal, por lo general, va de 50 a 100 latidos por minuto, aquí a veces hablamos de 60 a 80 latidos por minuto, pero esto va a variar según la ubicación geográfica. Una taquicardia podemos hablar más de 100 latidos por minuto, una bradicardia de manera 50 latidos por minuto, pero a veces hay pacientes que ya por solo hacer el cambio de metros sobre el nivel del mar, ya genera una taquicardia. Y esas son las adaptaciones fisiológicas que tiene el corazón, pues, ¿no? Aspectos a considerar siempre es en todo toma de electrocardiograma es siempre tener una estandarización, o sea, una medida eh, simple, básica, pero ordenada. Luego tenemos que ver la estandarización propiamente en el electrocardiograma, lo que les hablaba yo de la onda inicial, del tamaño de 10 cuadraditos de altura y de largo de 5 cuadraditos, no sé si se recuerdan. Entonces, eso nos va a ver para continuar con los exámenes, porque si vemos que eso está mal, por las puras estamos haciendo una lectura, porque no sirve ese examen, tenemos que volver a repetirlo. Confirmar el nombre y la fecha del ingreso del paciente para tomar el examen. Valorar el ritmo, pues, ¿no? Si es regular o irregular, si es sinusal o no es sinusal. Si está la onda P o no está la onda P, porque si no está la onda P, pues estamos hablando de un ritmo ventricular, pues, ¿no? Valorar la frecuencia cardíaca, si es normal, si hay una taquicardia o una bradicardia, ¿no? Este es un ritmo sinusal normal. Vemos que está la onda P, que lo antecede al complejo QRS, y la onda T, que es la repolarización. Si nosotros contamos estos cuadraditos, 1, 2, 3, 4, 4 cuadraditos
grandes más 3 pequeños. Y esto lo mismo se repite en esta zona y se repite en esta zona de acá. Entonces es un ritmo normal y que tiene su onda P. Es un ritmo sinusal. A diferencia que en este otro vemos una línea de manera continua, que no tiene ondas. ¿Qué significa? Que no hay actividad cardíaca. Hay asistolia, pues, ¿no? Un paro cardíaco, por ejemplo. Se ve así, de esa forma. Una taquicardia sinusal y una taquicardia supraventricular. Se dan cuenta que tienen casi la misma forma, pero lo que varía es la presencia de la onda P. En la taquicardia sinusal sigue trabajando el nódulo auricular, o sea, la onda P está presente, está que se despolariza las aurículas. A diferencia que en la taquicardia supraventricular es que no hay la onda P. Vemos solo los segmentos QRS y la onda T. O sea, hay repolarización, hay contracción de los ventrículos, hay repolarización, pero no se está dando la despolarización de las aurículas, pues. Entonces, los tratamientos en ambos cambian. El diagnóstico de por sí cambia. Más severo es una taquicardia supraventricular, porque se supone que algo ha pasado con el nódulo auricular que no está generando una descarga eléctrica. Y eso está viéndose reflejado, pues, ¿no? Entonces, es un paciente que tiene una patología seria. A modo general, siempre hay que recordar, siempre de calibrar los equipos. Por lo general, cada equipo viene ya con un cierto periodo de tiempo, cada 6 meses es en promedio la calibración de cada equipo, verificar el nombre y la fecha, como les mencionaba, y el ritmo, la frecuencia, la morfología auricular, la onda P que esté presente, el eje eléctrico, en el que les hablaba yo en la derivada uno, donde tiene que estar de forma positiva, la morfología ventricular, el segmento QRS, y valorar la repolarización, la onda T, pues, ¿no? Entonces, cuando nosotros verificamos estos parámetros, téngalo por seguro que tenemos un electrocardiograma tomado correctamente, ¿no? La importancia del electrocardiograma en la parte de la salud ocupacional es una herramienta fundamental en el ámbito, ¿no?, de la salud ocupacional, porque esto va a determinar si ese paciente, si esta persona trabaja o no trabaja para una cierta empresa y el tipo de trabajo que va a realizar, pues, ¿no? ¿Con qué finalidad hacemos el electrocardiograma? Y no solo en la parte de salud ocupacional, sino hacemos en todo, en los radios quirúrgicos, en los chequeos anuales que se hacen de los pacientes, en todo se realiza, pues, ¿no? Ya que es un examen que no afecta al paciente directamente, pues, ¿no? Es importante por su capacidad para detectar las alteraciones en la actividad eléctrica del corazón, lo que puede ser crucial, como lo mencionaba, para la prevención y el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares en los trabajadores expuestos a diversos factores de riesgo. Tenemos un trabajador de mina que tiene 3 antecedentes de infarto, no le vas a poner a trabajar, pues, en esa zona, porque la posibilidad que le dé un nuevo infarto va a ser bien alta, ya que está sometido a un estrés, ya que está sometido a trabajos fuertes, a cambios en la oxigenación, digamos, en los pulmones, por la ubicación de su trabajo, pues, ¿no? La demanda del desgaste energético que va a tener este paciente. La detección temprana de las enfermedades cardiovasculares. eh, Muchas de estas enfermedades del corazón no se presentan con síntomas. Hay pacientes que nunca se dieron cuenta que tuvieron un infarto, se sacan un electrocardiograma y encontramos infartos que han tenido. Esto nos permite también detectar anomalías cardíacas como las arritmias, las hipertrofias ventriculares, las isquemias, los infartos previos, lo que facilita, ¿no?, el tratamiento oportuno del paciente. Ciertos trabajos como por ejemplo la exposición a sustancias tóxicas, el esfuerzo físico extremo o el estrés de manera continua, pues, ¿no? Condiciones ambientales adversas con respecto al clima, pueden aumentar el riesgo de esos problemas cardíacos, ¿no? Entonces, con el electrocardiograma nos va a ayudar a conocer qué patologías tiene el paciente y evitar someterlo a estos riesgos, pues, ¿no?, para que desencadene alguna enfermedad.
La prevención de accidentes laborales, lo que les mencionaba, la actividad que va a realizar cada trabajador va a ser dependiente de las patologías que tiene. Un trabajador con una enfermedad cardíaca ya no diagnosticada corre el riesgo de sufrir episodios como desmayos, infartos en el lugar de trabajo. No sé si se recordarán, vieron el chofer de un bus, ITSA creo que fue, estaba manejando y le dio un paro cardíaco y no pudo manipular el bus en ese momento y chocó por la parte posterior de un tráiler, en la cual falleció, pues, ¿no? El chofer. Entonces, no sabemos si ese personal le sacaron de manera rutinaria su electrocardiograma, ¿no? Porque tal vez ya nos daba indicios. Entonces, esa persona no podía continuar laborando en esa área. Tendrían que haberlo cambiado a otra área, ¿no? Gracias a Dios no hubo consecuencias más fatales, ¿no? Como que se pueda voltear el bus completo, o no sé, pues, ¿no? Entonces, es por eso que cada examen que se realiza en la parte de salud ocupacional tiene un fin y un propósito. Y siempre es evitar cualquier patología que pueda pasar a raíz del trabajo que realiza cada persona. El monitoreo de los trabajadores con factores de riesgo. Pues si es un paciente que ya nos da alteraciones en su electrocardiograma, no vamos a esperar cada año a realizarle un electrocardiograma, ¿no? Pues lo podemos cortar cada 3 meses, cada 6 meses, con cambios dietéticos, con tratamiento médico, eh, para ver si existe mejoría en su patología, ¿no? Entonces, esta herramienta es clave para hacer un seguimiento en el estado cardíaco, para especialmente en los puestos de alta demanda física o mental, pues, ¿no? La evaluación del preempleo y de forma periódica. En muchos de los casos solicita electrocardiograma como parte del examen médico. Preemplea antes de iniciar a laborar en una cierta área o para que te asignen el trabajo. Entonces, ese es uno de los exámenes que nunca debe faltar en la parte de salud ocupacional. La mejora de la calidad de vida laboral, la detección temprana de los problemas cardíacos y la implementación de las medidas preventivas puede, pues, mejorar el bienestar general de los trabajadores y el rendimiento de su trabajo mismo y también disminuir lo que es las comorbilidades que se pueden dar, pues, ¿no? O afectando lo que es también incluso digamos, en el desempeño de su actividad que realiza propiamente la empresa. Acá en las dos siguientes diapositivas le he colocado dos videos que pueden verlo de cómo se deben tomar correctamente. Los fiebre y hasta 10 veces más fuerte. Son videos que están en YouTube, que lo podemos ver de manera sencilla y en YouTube hay cantidad de videos que nos pueden ayudar, pues, ¿no? A ver cómo correctamente nos podemos tomar un examen del electrocardiograma. Entonces, eh, de manera general, siempre nosotros tenemos que ver la toma correcta del electrocardiograma, porque la interpretación en el área de salud ocupacional siempre lo hace el médico ocupacional, ya sea que cuente con una maestría, con un diplomado, eh, son el personal ideal que va a hacer una evaluación integral, ¿no? De todos los exámenes, porque no solo con el electrocardiograma vas a llegar a hacer un diagnóstico preciso, también necesitamos lo que es exámenes auxiliares. ¿Alguna pregunta o duda que tengan con respecto a este tema? Sino para pasar al siguiente tema que también el día de hoy vamos a hablar, que es muy importante, la parte del sistema musculoesquelético. Bueno, creo que no hay ninguna duda, ¿no? Entonces, vamos a hablar también de la evaluación musculoesquelética. La evaluación de la parte osteomuscular, es muy importante conocer lo normal, siempre.
o la función que realiza cada parte de nuestro cuerpo para realizar una cierta actividad. Y cuando vamos a realizar algún trabajo dentro de una empresa, diferentes partes de nuestro cuerpo tienen que trabajar de manera coordinada para generar un trabajo óptimo e ideal. Cuando nosotros no hacemos de manera coordinada, correcta, estos movimientos, nos va a ocasionar alteraciones en la estructura osteomuscular. Y esto se va a ver reflejado en el tiempo con patologías, pues, ¿no? Mayormente vemos el dolor, que se asocia mucho a esta evaluación. Los trastornos musculoesqueléticos constituyen un problema de salud mayormente originados en la parte laboral de los trabajadores que hacen trabajos a grandes esfuerzos. Es la mayor, ¿no? Pero en sí más del 50% de las personas que laboran en una empresa siempre tienen un problema osteomuscular. Entonces, en la actualidad, una cuarta parte de los trabajadores que se quejan de dolores musculares, casi en la misma proporción, declara tener dolores en la parte de la espalda. Entonces, el dolor en la zona lumbar, en la zona torácica o en la zona cervical es una de las molestias más frecuentes que tienen los pacientes. Y esto deriva principalmente, uno, del trabajo que realizan, por la carga física que van a hacer o la posición que tienen para realizar una cierta actividad. Y esto va a depender del puesto de trabajo, pues, ¿no? Someterse de manera continua a una posición inadecuada genera pues la aparición de fatiga, dolor, eh, incomodidad en el paciente y desgaste prematuramente de ciertas áreas del cuerpo como son las articulaciones. En muchas de las patologías osteomusculares no se conocen específicamente en cuándo se desarrollan. Es por eso que un examen osteomuscular antes de iniciar a laborar en una empresa es muy importante. Conocer la limitación de cierto movimiento, la presencia o el nivel del dolor que tiene un cierto paciente para hacer alguna actividad. Vamos a ver si con el trabajo que va a realizar va a empeorar o no va a empeorar. Y si tiene una cierta patología, ¿qué acciones vamos a tomar para cambiar esto, ¿no? Estas molestias del paciente si no se convierte en una enfermedad ocupacional, pues, ¿no? De manera general, pues sabemos que el cuerpo está compuesto por un sistema óseo, que vienen a ser los huesos, que estos se ven unidos en articulaciones mediante ligamentos y le da una estructura, lo que son la parte muscular, que más de 650 músculos tenemos, ¿no? Entonces, para realizar un movimiento, participan diferentes partes, desde el impulso nervioso, desde la acción que va a realizar el músculo y el hueso mismo que va a hacer la variación en las articulaciones mismas, ¿no? A grosso modo tenemos huesos largos, cortos y planos. Cada uno va a tener una función específica a realizar. Unos van a ser para movimientos ligeros, otros van a ser que van a soportar grandes cargas, como las vértebras, que soportan gran cantidad de peso, pues, ¿no? Por eso que lo vemos, su distribución anatómica que tienen es con el fin de distribuir este tipo de carga que va a soportar un paciente, ¿no? Los huesos van a cambiar su textura, digamos, su dureza, dependiendo de la ubicación y la función que van a realizar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, según su función, se va a conocer la consistencia, eh, qué tipo de músculos van a estar apoyados en estos huesos, qué músculos deben participar en un movimiento, ¿no? Para realizar una determinada actividad. Y los músculos, de manera conjunta, trabajan para realizar una función. Entonces, en nuestro cuerpo ya sabemos que tenemos diferentes tipos de músculos que conforman todo nuestro sistema musculoesquelético, ¿no? Que estos están con un origen y una inserción que van de un lugar a otro para desempeñar una función específica. Entonces, un músculo por general no se mueve solo, siempre va acompañado de alguien.
Por eso hablamos de grupos musculares que participan en un cierto movimiento. Por ejemplo, una aducción, una abducción, una rotación, una flexión. Entonces, cada uno de esos movimientos que vamos a realizar van a participar varios músculos. ¿Por qué participan varios músculos? Para dar estabilidad. Estabilidad digamos, y, y certeza en la precisión que tiene que realizar este movimiento el cuerpo, pues, ¿no? A manera de grosso modo tenemos en los miembros superiores, que está por lo que las manos, el antebrazo y el brazo, ¿no? Las manos son para movimientos más finos que vamos a realizar para manipulación, digamos, de ciertos tipos de objetos, donde esta zona tiene mayormente terminaciones nerviosas que van a captar ciertas sensaciones, ¿no? Lo que es la información táctil, ¿no? Sobre el entorno. Por eso que ese sentido del tacto se asocia inmediatamente con las manos. La muñeca tiene más o menos aproximadamente unos 8 huesos, llamados los huesos del carpo, dispuestos en 2 grupos, ¿no? Que ya lo conocemos por anatomía. Y esto nos da los movimientos de rotación que nos da a nivel de la muñeca, pues, ¿no? Y estos van a verse alterados en ciertas funcionalidades. Por ejemplo, las personas que están digitando o están escribiendo de manera continua, el movimiento de la muñeca es primordial. Las personas que conducen también, las personas que se dedican, por ejemplo, en el área de la limpieza, la muñeca es la que participa bastante, ¿no? Ahí vemos las patologías que se van a desarrollar. El codo es otra de las articulaciones que, que tiene diferentes tipos de movimiento que se van a ser empleados en diferentes tipos de actividades. Está conformado ¿no? Por lo general por ligamentos, por huesos, por el húmero, el cúbito, el radio, y se une a través de los ligamentos que vienen a ser los colaterales cubitales y los radiales. Eh, Luego tenemos lo que es el brazo y el hombro, pues, ¿no? El brazo consta de un solo hueso, lo que es el húmero, es un hueso largo, no simétrico, que ofrece en el cuerpo y en 2 extremos. Bueno, esto mayormente va a unirse con la parte del hombro, donde va a formar una articulación muy importante que va a generar diversos tipos de movimientos para realizar una función determinada. Tenemos en la parte de la zona lumbar. En la zona lumbar conocemos bueno, si no solo la zona lumbar, tenemos la parte cervical, la zona torácica y la zona lumbar que vienen a conformar la parte central de la columna vertebral, ¿no? Y cada una va a determinar funciones que tiene cada uno, pues, ¿no? Entonces, a nivel de la zona de la espalda, hablando así de manera sencilla, su función va en sostener el cuerpo, permitir sus movimientos, contribuir a mantener el centro de gravedad, tanto en reposo como en movimiento, proteger lo que es la médula espinal con una envoltura de los huesos, pues, ¿no? Que viene a ser con el canal medular, que estos están recubiertos por músculos y tendones, pues, ¿no? La zona cervical, que está conformada por vértebras, que mayormente esto nos ayuda más para los movimientos de la cabeza, pues, ¿no? La flexión, la rotación en cada movimiento que realizamos participan las vértebras de la zona cervical. Debido a que es una zona que no necesariamente va a soportar carga o peso, es una zona más débil. Por eso que es una de las zonas que se afecta más rápidamente en los accidentes de tránsito. Y no hay una buena protección de la médula espinal. No como las vértebras que son de la zona lumbar, por ejemplo, son vértebras mucho más gruesas. Tienen un mejor apoyo, ¿no? Para poder proteger esta zona. Pues acá vemos una imagen, cómo se distribuye de manera general las vértebras cervicales que tenemos hasta C7, las torácicas que tenemos hasta T12, las lumbares hasta L5 y las sacras, bueno, sacras y finalmente lo que tenemos el coxis. Las vértebras sacras están unidas de manera continua, a diferencia que el coxis es la parte más distal de la columna vertebral. Conforme vamos descendiendo desde la parte cervical a la parte más distal, que es las vértebras lumbares, eh, específicamente van cambiando la zona anatómica.
debido mientras más bajamos, vemos más engrosamiento del cuerpo de las vértebras. ¿Esto a qué se debe? A la distribución, al peso que van a soportar cada una de ellas. En los miembros inferiores vamos a tener lo que es una de las articulaciones más importantes y la que se afecta con mayor frecuencia en la rodilla, pues, ¿no? Es una articulación compleja que participa en diferentes tipos de movimientos y participan diferentes elementos de esta articulación. No solo la parte ósea, sino la parte muscular, la parte de los tendones. El desgaste prematuro de esta articulación ocasiona artrosis, artritis, no sé, desgaste prematuro de los meniscos o ruptura de los ligamentos, bueno, que se dan en ciertos tipos de pacientes. Volvemos a la parte de la columna vertebral. La posición que adopta una persona para tomar o para realizar una cierta actividad va a depender en el desgaste prematuro de ciertas áreas del cuerpo. Aquí tenemos dos imágenes, ¿cómo podemos comparar? En la primera vemos un paciente que está cargando un peso de manera incorrecta, está generando una tensión de 30 kilogramos centímetros cuadrados, versus el otro que es 15 kilogramos de tensión centímetros cuadrados, pero la forma como está adoptando. ¿Y eso en qué tiene que ver? En el centro de gravedad, que siempre se tiene que tener. Siempre para realizar una actividad tenemos que tener un eje, es la parte vertical. Si nosotros partimos acá, vemos que se conserva el eje al momento de cargar un peso. A diferencia que en este paciente de acá, vemos que no se conserva este eje. Entonces, el eje de este paciente, digamos, sí. Y la carga está en este sentido. A diferencia que en esto, la carga está así y el eje está así. Entonces son verticales. Entonces eso nos ayuda bastante en distribuir lo que es la carga a nivel de la columna. Al generar una forma incorrecta o el eje del paciente, vemos esta zona de acá, un desgaste prematuro porque se genera una zona de compresión y una zona de tracción. Por lo general, la zona de tracción está ubicada en esta zona y la zona de compresión está en esta zona, cuando hacemos una carga incorrecta de cierto tipo de materiales, ¿no? A diferencia, generando una buena carga, una posición ideal, vemos que ambas zonas se convierten en zonas de compresión y entonces hay un desgaste de manera uniforme. Y al generar un desgaste de manera uniforme, el desgaste es mínimo. A diferencia que en esto de acá vemos que es una zona que va a verse desgaste prematuramente, que son de esta zona de acá. Entonces, las cargas sobre la columna vertebral van a variar según la postura del paciente que adopte. Entonces, mientras tomes una posición incorrecta, más va a aumentar la carga en el paciente. Como podemos ver acá en las imágenes, cada una de ellas cambia, digamos, el tipo de peso que va a ser distribuido en cada paciente. Y esto va a variar en la formación de patologías prematuras entre unos y otros. Y eso es lo que viene a ser cuando nosotros tenemos que dar charlas preventivas de cómo deben realizar ciertos tipos de actividades. Los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral son un conjunto de lesiones inflamatorias. ¿Por qué inflamatorias? Porque están de manera continua sometidas a cargas incorrectas, ¿no? Y degenerativas, debido a que esta inflamación, si no me lo mejoramos, va a comenzar a haber un desgaste prematuro, ya sea de las articulaciones, los músculos, los tendones, específicamente, pues, ¿no? Eso va a depender principalmente del trabajo que realice. La mayor parte de estos trastornos osteomusculares son trastornos acumulativos, resultantes de una exposición repetida a cargas más o menos pesadas durante un cierto periodo de tiempo, pero de manera prolongada. Son de aparición lenta. No es que yo hoy día me pongo a trabajar y ya mañana tengo un problema osteomuscular. No, estos son de manera progresiva que se van dando
por realizar una actividad de manera inadecuada. Las sintomatologías van pues de la más frecuente que conocemos, la aparición del dolor. Luego tenemos el cansancio durante ciertas horas de trabajo, ya 2, 3 horas de trabajo ya nos genera un cansancio. A inicio tal vez nos cansamos a las 4 o 5 horas, pues ahora 2, 3 horas ya nos cansamos. Entonces ya nos está indicando un desgaste prematuro, ¿no? Comienzos de los síntomas al inicio de la jornada laboral, sin desaparecer por la noche, lo que afecta en la conciliación del sueño, disminuyendo la capacidad de trabajo, ¿no? Al día siguiente. La persistencia de los síntomas durante el descanso y dificultando lo que es la ejerción de ciertas tareas, incluso las más difíciles, pues, ¿no? Los factores que contribuyen a desarrollar estos factores, estas patologías osteomusculares, vienen a dividirse por factores. Tenemos los factores físicos, lo que es principalmente la carga, la fuerza que vamos a realizar, la postura, lo que les hablaba yo del eje, pues, ¿no? Los movimientos repetidos, por ejemplo, las personas que están en constante digitación, que lo mencionaba, y de manera repetida hacen siempre los movimientos, eso genera un desgaste, pues, ¿no? Las vibraciones, los pacientes, los trabajadores que trabajan en el área de construcción, los trabajadores que trabajan en área de mina, en los taladros o en los entornos fríos, ¿no? Que también genera un desgaste. Factores psicosociales, las demandas altas y bajo control, o sea, más trabajo y menos prevención. La falta de autonomía, la falta de apoyo social, eh, la monotonía, o sea, de manera repetitiva, trabajar en lo mismo sin conocer las complicaciones que puede tener, pues, ¿no? Y la misma insatisfacción laboral que nos genera también realizar un trabajo no correctamente y no eficazmente y no adecuadamente. Bueno, historia médica, a veces hay pacientes que ya vienen con un desgaste previamente y tú los sometes a una carga, a un trabajo donde sea un gran desgaste, pues va a haber empeoramiento y sintomatología. La capacidad física no es lo mismo que una persona de 20 años con uno de 40 años, no le vas a someter a realizar el mismo trabajo. La edad del paciente, pues, ¿no? La obesidad, el tabaquismo, los antecedentes que tienen las patologías que desarrollan ciertos tipos de pacientes previamente a un trabajo, es tenerlo en cuenta para realizar cierta actividad, pues, ¿no? En las actividades donde se producen posturas forzadas, pues vamos de la más principal, es en la zona lumbar, en la zona dorsal. Personal que manipula peso. Por ejemplo, en la parte de la minería, cargan bastante peso, sobre todo en las minas en procesos de formalización, que mayormente es un trabajo artesanal, ya que las grandes empresas ya es más automatizado mediante equipos, pero en las empresas de procesos de formalización vemos que ellos manipulan directamente el peso. Trabajadores de construcción, por ejemplo, los maestros de obra, los que cargan el ladrillo, los que cargan la madera, los que realizan lo que es el pintado de ciertas áreas, ¿no? Eh, los pacientes que conducen vehículos, ellos siempre adoptan una posición inadecuada de la zona lumbar. Los agricultores que están trabajados mayormente en una posición de flexura de la columna. Eh, los trabajadores que están sometidos a cambios de posiciones de manera continua por un cierto periodo de tiempo. Los pintores, por ejemplo, son otros de los trabajadores que están afectándose también de manera temprana, un desgaste en su parte, su sistema osteomuscular. En la columna cervical, el uso necesario de plantillas de visualización, los que estamos en contacto con computadoras, las maniobras forzadas, los mecánicos, mantenimiento, instalaciones y montajes. A veces los que tienen que instalar equipos adoptan posiciones de manera repetida por un cierto periodo de tiempo y genera un dolor, una molestia. Y si esto lo hace todos los días, pues va a generar un desgaste prematuro, ¿no? Los pintores nuevamente. El manejo de cargas en el hombro, los estibadores. En el hombro y en la parte de la cintura escapular, el personal de limpieza, como lo mencionaba yo.
los carpinteros, los mecánicos, los trabajadores de la industria textil, que están siempre sentados en una posición de flexura de las partes torácica, lumbar, incluso la parte cervical. En los pacientes que se afectan la parte del brazo, del codo, los mecánicos, ¿no? El personal que realiza movimientos repetitivos, los carpinteros, por ejemplo. Cuando se afecta la muñeca, el antebrazo, nuevamente los mecánicos. Esos son siempre los que se están afectando porque esos son los que manipulan mayormente esa articulación para realizar un cierto tipo de actividad y los que estamos en contacto con ciertas pantallas, bueno, o que estamos manipulando un teclado, generamos un desgaste prematuro de ciertas articulaciones de nuestra muñeca o de nuestra mano. Y así cada articulación, vamos a ver que se genera un desgaste prematuro por la actividad que realizamos. Entonces, tarde o temprano siempre va a generarse un problema. En la parte de la salud ocupacional es muy importante eh, prevenir que no se degeneren estos tipos de patologías. Entonces, ahí está en conocer qué cosa nos ocasiona un problema y esos son los factores de riesgo. Por ejemplo, un dolor de espalda, la manipulación de los objetos, levantar, empujar, tirar, transportar. Conocer cómo se deben realizar esta manipulación es importante para disminuir este dolor a nivel de la zona lumbar, ¿no? O torácica. Las cargas excesivas, pues, utilizar implementos adicionales o equipos adicionales. Movimientos del cuerpo, agacharse, flexionar, rotar, las vibraciones. eh, hay equipos que, hay guantes especiales incluso que evitan transmitir las vibraciones de los pacientes que tienen, utilizan taladros, por ejemplo. Entonces, dentro de estos vienen a denominarse los trastornos musculoesqueléticos relacionados en el trabajo, lo que viene a conocer como el DME. Estos hacen alusión a ciertas patologías y que están catalogadas dentro del CIE-10 con problemas de salud propiamente de los trabajos en la parte de diferentes de tipos de empresas, pues, ¿no? que se realizan. Entonces, nosotros tenemos que identificar estas patologías si se han desarrollado durante la acción durante la labor que estamos realizando, durante el trabajo que realizamos en la empresa, o este paciente ha sido ocasionado, pues, esta molestia de manera externa que no tiene nada que ver con el trabajo o previamente ha ingresado con esta molestia, ¿no? Antes de trabajar en la empresa. Principalmente el síntoma que van a venir siempre los pacientes, más del 90% es por dolor, que viene siempre a veces acompañado de entumecimiento, cosquilleo, inflamación de ciertas articulaciones o cambios de coloración, ¿no? Cada órgano de nuestro cuerpo va a generar una enfermedad. Pues aquí tenemos de manera resumen un cuadro donde las lesiones derivadas de ciertas posturas forzadas, ¿no? Que es de manera sostenida. Por ejemplo, en los tendones vamos a generar unas tendinitis, unas contracturas, dedos en gatillo, quistes sinoviales, pero la más frecuente es la tendinitis, que siempre van a haber pacientes. Por ejemplo, yo trabajo en una zona minera que es en Patas, pues a cada rato hacemos diagnóstico de tendinitis de los pacientes que trabajan en las minas, ¿no? En la parte de los nervios tenemos síndrome de túnel carpiano, los que están utilizando de manera continua la muñeca. El síndrome del túnel cubital, síndrome del túnel radial, eh, diferentes tipos de patologías, pero principalmente son el síndrome del túnel carpiano, pues, ¿no? En los músculos tenemos el síndrome de la tensión en el cuello, la contractura muscular, que es muy frecuente. En los vasos sí no es frecuente encontrar lo que es el síndrome de Raynaud, pero sí se presenta, pues, ¿no? Como una de las complicaciones de enfermedades ocupacionales, pues, ¿no? que se da. A nivel de las articulaciones, el desgaste prematuro, la osteoartritis y la inflamación de las bolsas que están ubicadas alrededor de las articulaciones, sobre todo la rodilla, la bursitis. Bueno, cada órgano o cada parte del cuerpo que se afecta es por un cierto movimiento repetido que realizamos. A grosso modo, por ejemplo, el síndrome de túnel carpiano es por el movimiento repetido de la flexión de la muñeca. Y el síndrome del manguito rotador es otra de las patologías frecuentes que se encuentran. Los movimientos repetidos del hombro, trabajos que requieren que los brazos estén por encima del nivel de los hombros. El dedo, por ejemplo, en gatillo, el uso repetido de herramientas como gatillo para un solo dedo.
Esto se ve en la parte de la policía, en la parte del personal del ejército, por ejemplo, también se ven ese tipo de patologías. Entonces acá tenemos un protocolo de manera resumida y cómo debemos actuar ante un problema, pues, ¿no? La eliminación de la exposición o posturas forzadas o manipulación manual de cargas y movimientos repetitivos, es importante detectarlo a tiempo. Si lo detectamos, si esta no se puede eliminar, pues tenemos que evaluar la condición en la cual trabaja el paciente. ¿Para qué? Para encontrar y analizar las situaciones de riesgo que van a desarrollar este tipo de patologías más adelante, porque va a ser un gasto para la empresa. Entonces, una vez que nosotros conocemos los riesgos que puede tener este paciente, vamos a pensar qué tipo de lesiones va a desarrollar. Y una vez que nos ponemos a pensar todas las complicaciones que puede tener este paciente por realizar este tipo de actividad, vamos a generar las medidas de prevención, que eso es lo que se enfoca en la salud ocupacional, en buscar la prevención, conocer el riesgo que va a ocasionar el trabajo del paciente y evitar un desgaste prematuro y al final terminar en una enfermedad ocupacional. Entonces, aquí está el arte de la parte de los profesionales de salud que nos dedicamos a la salud ocupacional en buscar soluciones, que vienen a ser las posturas, digamos, equipos adicionales que pueden mejorar el trabajo o cambiar también las mismas condiciones de trabajo del paciente para que sean más favorables para que pueda realizar al 100% su actividad, pues, ¿no? Las medidas de prevención vienen a ser, pues, de manera general, fomentar e informar a los trabajadores sobre los riesgos que van a derivar las posiciones forzadas. Y eso viene a ser con las charlas que se realizan a diario de los trabajadores. Investigar todas las lesiones producidas previamente, durante el trabajo también es muy importante. Realizar una vigilancia específica de la salud de los trabajadores. Esto viene a ser los controles de manera periódica que se realizan, pues, ¿no? Y adecuar las condiciones de trabajo a las limitaciones de los trabajadores. Siempre tenemos que tener que el personal o el trabajador tiene que tener un buen ambiente laboral, donde se sienta tranquilo y pueda emplear su 100% para realizar una actividad. Entonces, esto nos va a generar a la empresa le va a generar digamos, una buena producción en cualquiera de los ámbitos que sea y una prevención en las patologías que puede desarrollar el paciente. Es muy importante conocer los descansos de manera periódica o los cambios de postura que debe adoptar un paciente o un trabajador, pues, ¿no? En sus ciertos trabajos que desempeña. En general se recomienda, pues, un descanso de 10 a 15 minutos cada 1 o 2 horas de trabajo de manera continua, realizando una serie de ejercicios de estiramiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos dedicamos en la parte de salud ocupacional, por ejemplo, hablo que en la zona de la minería, a los pacientes, a los trabajadores, se les somete a una charla previa al ingreso de su trabajo. Luego se programa ciertos periodos de descanso que van siempre, por lo general son de 2 horas. Cada 2 horas, de manera esquemática, se le va generando un descanso, pero no es solo para que, digamos, se sienta en el personal, ¿no? Sino que se les genera unas ciertas posiciones, unos cambios de postura, unos estiramientos de los músculos para que puedan relajarse los pacientes y nuevamente vuelvan a realizar sus actividades a un 100%. Entonces, es importante siempre recalcar la forma como deben realizar cada posición que tiene que adoptar. Y eso hay diferentes guías para ciertos tipos de trabajo, las posiciones cómo debemos adoptar para alzar lo que es una determinada carga, pues, ¿no? Y eso va a disminuir la presión que se va a realizar en las vértebras. El manual del manejo de las cargas, que es por lo general se encuentra así, ¿no? Por un solo individuo, siempre hay que conocer el tipo de carga, el peso aproximadamente, qué movimiento vamos a realizar, pues, ¿no? Y conocer la posición correcta de levantar la carga. Mira, por ejemplo, aquí en esta imagen nuevamente volvemos a ver una posición adecuada que está adoptando es el peso de esta carga
Vemos que es de manera vertical. Y el paciente está haciendo también una presión de manera vertical. Pero si vemos que es una caja o un peso mayor a lo esperado que tú lo puedes realizar, pues no te vas a someter a un esfuerzo, digamos, por encima de lo permitido. Pues optamos por material adicional para transportar. Entonces, estos ciertos tipos de cargas y eso nos genera economizar esfuerzos. Y al economizar esfuerzos, estamos generando una protección al paciente para desarrollar alguna patología. Estudiar el movimiento que vamos a realizar. Esto es lo que les hablaba yo anteriormente. ¿Se dan cuenta el desgaste donde se está dando acá de las vértebras? En forma de cuña. O sea, acá hay una compresión bien marcada. ¿Producto de qué? Porque el peso está jalando así. A diferencia que tenemos que hacer es un equilibrio en el peso. Imaginemos que este peso es 50 kilos. Pues esta zona de acá tiene más peso que esta zona de acá. Y eso es lo que vemos en esto de acá. Entonces, a mayor peso, hay mayor distancia de la parte central, va a generar más fuerza y más desgaste. Y más riesgo de algún problema, una fractura, un desgaste prematuro. Lo que necesitamos es equilibrar. Entonces, vemos acá. Entonces, si jalamos, pues el peso está siendo equilibrado, está siendo contrarrestado. Por ende, va a soportar la columna, está de manera, digamos, de manera uniforme, está soportando el peso y no como en esta zona. Entonces, es algo muy bueno que nos va a ayudar en cierta medida a mejorar la condición del paciente y disminuir el esfuerzo y menos riesgo de desarrollar algún desgaste prematuro de una articulación. Por lo general, para todo peso que vamos a alzar, siempre la columna tiene que estar recta, no en forma de arco, porque eso agrava el desgaste prematuro, pues, ¿no? Ahora, la posición que tienes que adoptar de los pies para alzar lo que es alguna carga. Si vemos que es una carga que sí lo podemos realizar, pues tenemos que tratar de abarcar el 50%, digamos, con la posición de los pies. Imaginemos que esta zona de acá está siendo abarcada por el pie derecho y el pie izquierdo. A diferencia que esta zona estamos dejando una zona libre y una zona libre. Tenemos el riesgo que el paciente se pueda caer hacia la parte anterior, como podemos ver acá. Si la caja estaba en esta zona, pues el paciente tiene el riesgo de que se pueda caer hacia adelante. A diferencia que acá, no, porque hay una buena estabilidad. Entonces, tener una buena estabilidad nos ayuda para que, uno, disminuir el riesgo de alguna caída, dos, disminuir la fuerza que vamos a realizar, porque va a ser, vamos a hacer trabajar más articulaciones, la rodilla, a nivel del tobillo, a nivel de la cadera, a nivel de la muñeca, a nivel del codo y a nivel del hombro. A diferencia que en esta posición de acá, no, de manera recta, esto de acá no está trabajando, esto tampoco, solo está trabajando esta zona de acá. Entonces todo el peso lo estamos cargando en esta zona. Pero a diferencia, como vemos acá, mira, trabajando la rodilla, trabajando la cadera, trabajando lo que es el tobillo, trabajando el codo, porque este va a flexionarse para levantar, a diferencia que acá no. Entonces eso es muy importante, pues no nos ayuda. Conocer una postura adecuada nos ayuda bastante. Llevar la carga en una forma adecuada. ¿Qué tenemos que ver? El campo, la visión. Miren acá. El trabajador está caminando. Si bien lo he podido cargar de la manera adecuada, pero no tiene un buen campo de visión, a diferencia que acá sí puede ver lo que hay hacia adelante. Entonces acá, por ejemplo, podría optar con otro tipo de transporte, pues, ¿no? Un carrito para poder trasladarlo, y eso le ayudaba bastante. Mantener la espalda recta. Siempre, como les menciono, hay que mantener un eje vertical, siempre, siempre.
un eje recto, pues, ¿no? Para que pueda distribuirse el peso de manera homogénea. Siempre tenemos que tener una distribución de las cargas, porque si tenemos, por ejemplo, la cabeza acá de un paciente, pues un brazo, el otro brazo, digamos, y aquí una pierna y la otra pierna. No lo vamos a cargar todo de este lado, porque va a generar un desgaste prematuro, y eso es lo que estamos viendo acá, miren. Todo carga a un solo lado, a diferencia que nuestra imagen lo equilibra los pesos, y lo equilibra en distribución y en posición. ¿Para qué? Para que exista un desgaste total de todas las articulaciones, y al hacerlo funcionar todas las articulaciones, el desgaste ya no va a ser tan bruscamente como hacerlo trabajar una sola parte de nuestro cuerpo. Economizar esfuerzos. Pues si es una caja pequeña, lo levantas a la posición adecuada y lo llevas. Si es una caja grande, pues lo transportas en un carrito. Que esto vas a utilizar menos fuerza. No hacer giros bruscos solo con la cintura. Ese es un dato muy importante. Pues estás trasladando algún objeto y giras bruscamente porque te hablan o algo, giras solo a nivel de la zona lumbar. No, se tiene que girar todo el cuerpo para evitar un... De por sí el cuerpo está soportando un peso adicional. Entonces necesitamos que trabajen todas las partes de nuestro cuerpo para así evitar un desgaste prematuro, pues, ¿no? Entonces hacerlo trabajar todo al mismo tiempo nos va a ayudar bastante. Mantener los brazos estirados y rígidos. Esto nos va a ayudar para la estabilidad de la carga, porque acá va a tener una fuerza. Imaginemos que se tope contra, no sé, pues otra caja más acá. Entonces va a topar, pero como está rígido esta zona, va a ser difícil que se flexione. A diferencia que acá, si encontramos un objeto y el brazo está flexionado, va a ser más fácil que contribuya a completar la flexión por completo, que acá no. Los equipos, estudiar el movimiento, lo que se habla de estudiar la carga, el trayecto, los medios auxiliares, el equipo, quién va a comandar el transporte de ciertos tipos de materiales, qué cantidad de personas van a contribuir, pues, ¿no? Para transportar eso. Y eso es lo que se hace previamente una evaluación de un traslado de ciertos equipos. Y eso es lo que vemos, pues, por ejemplo, en el transporte de grandes maquinarias pesadas, para que puedan trasladar, por ejemplo, un cargador frontal desde la ciudad de Trujillo a Huamachuco. Previamente no es porque lo suban a un carro y lo lleven de frente a Huamachuco, sino previamente han hecho un estudio de las curvas, el clima, las alturas, la distancia que tiene de las ciertas carreteras para poder trasladarlo. Y así es lo mismo de manera personal con un paciente o con un trabajador. Tenemos que estudiar a qué riesgos están sometidos en su trabajo que ellos realizan. Y a eso plantearles soluciones en lo que va enfocado, ¿no? La parte de la salud ocupacional. El término que es importante conocer es la ergonomía, pues, ¿no? Ergo lo que significa trabajo, nomía lo que significa ley o conocimiento. Para realizar un correcto trabajo, tenemos que conocer una buena distribución de nuestro cuerpo a raíz de cada movimiento que realizamos. Si lo hacemos de manera conjunta, nos va a disminuir el riesgo de complicaciones. Los beneficios de las posturas adecuadas y el movimiento correctos en el trabajo, pues uno, aumenta la eficiencia, buenos resultados para la empresa, reduce los riesgos, minimiza la fatiga, aumenta la satisfacción frente al trabajo social. La postura del trabajo, pues una actividad o modo de mantener y ubicar las articulaciones de manera anatómica, de manera correcta. ¿Qué hacemos muchos? Incluido, ¿no? A veces se me olvida y pues optamos esta posición. Doblamos la zona de la zona torácica y la zona cervical, y eso genera un desgaste prematuro de las vértebras. Eh, para descansar, a veces utilizamos un cierto tipo de almohadas más grandes donde la cabeza está flexionada, a veces son almohadas bien grandes. A veces el colchón donde descansamos no es el ideal, forma pues a veces como una parte de depresión y genera una flexión durante el sueño. Pues eso es lo genera un desgaste prematuro de las articulaciones.
Pues principalmente la problema en la parte del tórax posterior vemos la alteración en la fatiga muscular, pues, ¿no? Siempre esos pacientes se van a quejar por eso. Las hernias que se pueden degenerar, pues, ¿no? Los desgarros musculares por los trabajos, las distensiones crónicas y los esguinces, la rigidez articular, el dolor, los factores que tiene cada paciente, pues un paciente si es diabético, es hipertenso, es sobrepeso, entonces eso va a contribuir mucho más al desgaste prematuro de sus ciertas, de sus articulaciones, ¿no? El autocuidado que tenemos que tener cada uno es muy importante. El trabajo en equipo nos va a ayudar bastante a mejorar las condiciones laborales de un grupo de personas, ¿no? El levantamiento del transporte de cargas, si vemos que es algo pesado, pues entre dos personas. Ambos tienen campo de visión y no se va a afectar en nada. Conservan la posición adecuada para el traslado. La forma de levantar un peso es correctamente. La posición ante botar en una computadora. A veces, ¿qué hacemos? La computadora, la laptop, por ejemplo, está acá. Entonces, flexionamos la cabeza para mirar hacia abajo. No siempre tiene que ser directo. La posición de la espalda. Por eso es muy importante tener las sillas especiales, sillas ergonómicas que nos ayudan bastante para el trabajo, ¿no? Para realizar. Listo. Bueno, eso sería con respecto a la parte osteomuscular en lo que es salud ocupacional. Si tienen alguna pregunta o duda, me lo pueden hacer llegar, si no, de caso contrario, se terminaría la clase. Bueno, eso sería todo. Un gusto haberles explicado este tema. Que tengan muy buenas noches.